Pues buenos días. Entonces me comentan que tienen algunas preguntas con respecto a la tarea. A ver, aquí tenemos en la pantalla los dos ejercicios sobre la tarea. Entonces, si quieren, pueden irme indicando cuál es la duda que tienen. Entonces, Bueno, yo lo que tengo duda es en el orden. Es que sí le entendí la parte de las sumas y multiplicaciones, pero lo que tengo duda es de que sí importa mucho el orden, por ejemplo, poner X más Y o Y más X es lo mismo, o sí es importante algún orden específico. no, bueno, de las propiedades que tienen las álgebras, igual que ocurren, por ejemplo, en el álgebra que normalmente nosotros trabajamos, son conmutativas las operaciones. Entonces no te preocupes por el orden. Si pones X más Y o Y más X, el significado es el mismo. Ujú. Sí, conmutan, o sea, las operaciones, en este caso de suma y multiplicación, son conmutativas. Ajá, entonces no importa el orden. Ahora, generalmente cuando trabajamos, por ejemplo, como aquí X, Y, Z, se suele escribir el resultado en ese mismo orden. O sea, primero lo que tenga X, después Y y después Z. O sea, si por ejemplo tu resultado final vamos a suponer que es X, Y, Z, pues si alguien pone Y, X, Z o Z, Y, X, al final el resultado es el mismo. Pero generalmente la manera de representarlo pues es en orden alfabético, igual que cuando lo hacemos en un álgebra normal, ¿no? Las que hemos trabajado. Uh-huh. Pero aún así tu resultado estaría bien. O sea, si tú pones, por ejemplo, XY o pones YX, o sea, representan lo mismo. Uh-huh. O la suma representa lo mismo. Y también de cómo acomodarlo, si eso no importa si pongo primero la multiplicación y luego después la suma o así o al revés, o también es igual. Bueno, eso depende de cuál sea al final tu resultado, pero a ver, dame una expresión y ya vemos cómo. Porque yo tengo como alguna en la mente, pero no sé si es lo que tú me quieres preguntar. Dame una expresión y vemos cuál es la... Por ejemplo, z menos x. Ajá, bueno, pero en este caso tiene que ser una suma, ¿no? Bueno, está una suma. Y ya después, por y, Ajá, vamos a poner entre paréntesis y. Y nada más. Ujú. Esta operación representa el producto de X por y de eso se hace la suma con Z. Es diferente a si tú quieres hacer la suma de X con Z y después la multiplicación por Y. Estos dos son diferentes. Entonces, dependiendo de cuál sea tu resultado final, lo dejarías así o así. No es lo mismo. O sea, estos dos no son iguales, dependiendo de cómo venga. Por ejemplo, vamos a suponer que en la última tú tienes una suma. Si en la última tienes una suma, pues a lo mejor aquí entonces tendrías una que viene con XY, vamos a suponer que una que viene con XY y otra que venga con Z, ¿no? Sí. Entonces aquí tendrías X, Z más XY. Ajá. Pero es diferente a si tu último es un producto. Si el último es un producto, entonces a lo mejor aquí vienes con Z más X y acá vienes con Y. Entonces el producto sí lo vas a tener que asociar en paréntesis. Z más X por Y. O sea, estos dos, este que viene de esta primera rama y Y que viene de esta segunda, aquí sí tienes que colocar paréntesis.
Aquí, pues no, de hecho este paréntesis estaría de más. Si solo multiplica x está de más. Entonces depende de cuál sea tu última puerta. Ok, Si tu gracias, maestra. si tu última puerta es más, no necesitas paréntesis. Si tu última puerta es por, y en una tienes una suma, o sea, tienes no solo un término, sino más, si necesitas paréntesis. Maestra, bueno, ahí yo me equivoqué porque en el primer ejercicio Sí, sale como x más y por z complemento, ajá. pero yo lo X, puse como la primera opción, que es x más y entre paréntesis z complemento. o sea, tú dices que el resultado final correcto es ¿cuál? A mí me salió el resultado, me salió x más y por z complemento más x complemento por z. Más x complemento por z. Ujú. Y yo como lo escribí puse nada más z complemento entre paréntesis, indicando la multiplicación entre, como ya lo explicó, entre y por z complemento. O sea, ¿pusiste esto así? Ajá, así yo dejé mi resultado. No, este está bien. O sea, este paréntesis no se necesita, pero aunque lo pongas está bien. A mí también me salió así. Ajá. O sea, este paréntesis como los dos términos que están multiplicando son monomios, digamos, no necesitas paréntesis, pero si lo dejas, está bien. O sea, yo lo que digo es que no es necesario, pero si lo escribes no está mal. Pero Ok. vamos a suponer que, por ejemplo, tu última puerta es un producto y vienes de aquí con una suma. Vamos a suponer que este es x más y. Y vienes acá con z complemento. Vamos a suponer que z complemento. Entonces, en la última puerta tienes que hacer un producto. Ahí, si no pones paréntesis, ahí sí está mal. Entonces, si hubiera salido una salida con compuerta A, ¿tendría que haber quedado así el resultado? Sí, bueno, aquí ya estoy... Como la que acaba de escribir. Ajá, o sea, sobre todo si este es un binomio. Ajá. Porque si es un monomio no tienes problemas, o sea, no necesitas paréntesis. Pero cuando es un binomio o son más términos, entonces sí necesitas indicar toda la multiplicación entre paréntesis para el otro término. Porque si no es... Es que yo también, Ajá. es que yo también tuve el mismo resultado igual que Brandon, pero lo escribí así con los paréntesis en la suma, en la x más y. Bueno, es que ahí depende que se esté sumando. A ver, vamos a ver. Desde mejor resolvemos el ejercicio para ver qué A ver, andamos. Ajá, por lo menos este viene para que X, sí. este viene en Ajá. Y, entonces esta es una suma, Sí. ¿no? Sí, sería como x más y. X más Y. X más Y. Creo que no colocaron paréntesis, aquí sí deben de poner paréntesis. Es lo Después, que decía en esa compuerta. aquí viene un Z complemento. Sí, Entonces, Sí. en el producto sí deben de colocar paréntesis. X más en Y esa es en la que sí. por Z complemento, porque ahí sí es un binomio. Entonces, no es... Si solamente pongo X más Y Z complemento solo multiplicaría a Y y no a X como debe de ser. No, ok. Sí, entonces este sí hay que corregirlo. Sería como esto. Ok. Entonces, ¿se puede cancelar Sí, la página? sí. Ah, ok. Mientras no sea... ¿A qué hora lo tienen que entregar? Mañana antes de las 10. Sí, todavía tienen tiempo. Sí, aunque ok. ya lo hayan subido, se puede corregir y ya nada más colocan el correcto. Ok. Sí, se puede. Entonces, maestra. Entonces, para los demás, si tienen esos casos, igual considérenlo. Sobre todo en las puertas AND, es donde deben de tener precaución. Si es un binomio, lo que llega, necesitan paréntesis. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que de la primera nada más sería eso. Ok. Ajá, yo también. Muy bien, entonces déjenme cargar el... Ok, déjenme hacer. Bueno, vamos a comenzar, chicos, con este otro tema que está igual relacionado. Vamos a ver ahora
la manera en cómo se pueden simplificar algunos circuitos para, digamos, un circuito que sea más extenso y que se puede simplificar, pues es de mucha ayuda, porque nos quedaríamos solamente con la parte, digamos, medular de ese circuito sin tener que usar todo el circuito más complejo. Me detengo un minuto para darle créditos al autor de este texto en donde me he apoyado en el libro de matemáticas discretas con aplicaciones. Y vamos a ver primero este circuito. Entonces ya tenemos ahí un poquito de práctica. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a encontrar la salida de este circuito, ¿vale? Entonces, tómense ahí su tiempo y me dicen cuál es la salida de este circuito. Si pueden, me comparten su pantalla, bueno, su foto. Me dicen ahorita. Entonces primero háganlo y ahorita, si alguien quiere compartir su pantalla, me dice. ¿Alguien ya lo tiene? No, uno más. ¿No? Ya lo acabé, maestro. Ahí está. ¿Nos puedes compartir tu ejercicio? Sí, permítame tantito. Sí. Entonces, ya lo corriges y ahí está, pero todo lo demás está bien. ¿Ah? Ok. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda de esa parte? De cómo construir. Muy bien, ahora aquí están ya viendo en mi pantalla lo que ya tienen ustedes como solución. Observen que, igual que comentábamos hace rato, las operaciones de suma y producto son conmutativas. Sin embargo, bueno, es, digamos, de alguna manera más ortodoxo escribirlas en orden alfabético, aunque si ustedes las escriben en otro orden, indican las mismas operaciones, ¿no? Entonces no hay ningún problema, pero este orden ahora nos va a ser bastante útil para lo que vamos a realizar. Vamos a recordar algunas de las propiedades de la álgebra booleana. Para realizar estas simplificaciones, esas propiedades van a ser bastante útiles. Y por ahora, la propiedad que vamos a recordar es la propiedad de complementariedad, que nos dice que la suma de x con su complemento es igual a 1. Bueno, esta x por supuesto representa a cualquier elemento del conjunto de la álgebra booleana, ya sea 0 o 1, ¿no? En este caso pues tenemos 3 que son... creo que ya no me escuchan. Perdón, ¿ahí ya me escuchan bien? No sé si perdieron el sonido por un momento porque se desconectó el micrófono y no me di cuenta. ¿No? ¿Está bien? Ah, bueno. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya una vez que tenemos nuestra función, voy a hacer lo siguiente. Voy a asociar estas cantidades que tenemos en pares. Las voy a asociar de la siguiente manera. Voy a comenzar aquí señalando cuál voy a asociar. Voy a asociar XYZ con XYZ'. Entonces a estas las voy a asociar en una sola y a estas dos las voy a asociar en otra. ¿Por qué selecciono estas parejas? Observen que la diferencia entre cada pareja es solamente una de las variables. Por ejemplo, este par tiene exactamente igual el producto de x por y. Sin embargo, hay una diferencia entre ellas, que es z y el complemento de z. Cuando yo asocie o
digamos, agrupe estas dos cantidades y factorice XY, me va a quedar entre paréntesis la suma de X con su complemento y yo lo voy a poder simplificar como la unidad. En el caso del siguiente par, ¿qué tendrían en común? Entre ellas dos, ¿qué hay en común? Ajá. Entonces, todo lo demás en este caso es Y'(z), ¿están de acuerdo? Y eso es lo que yo voy a poder factorizar. Bueno, aquí iluminé lo otro. Debí iluminar lo que estaba lo que no tenían en común. Pero bueno, vamos a continuar. Si yo asocio estas dos primeras, vamos a factorizar XY. Y entonces entre paréntesis nos va a quedar Z más Z'. Ahí está, Z más Z'. Ahora, de estas dos puedo asociar, por ejemplo, Y'(z), y entre paréntesis me quedaría X más X'. Vean que estoy ahí cambiando el orden, pero pues no importa, al final va a quedar el mismo resultado. Ahora, vamos a usar la propiedad de complementariedad, que nos dice que cualquier elemento más su complemento nos da la unidad. Por lo tanto, X más Z' pues va a ser igual a 1, y X más X' va a ser igual a 1. Eso significa que nuestra función ahora es más simple, se convierte en XY por 1 más Y'(z) por 1. Pero bueno, la unidad también recordamos que tiene la propiedad de que nos deja al elemento igual, entonces en este caso es XY más Y'(z). Esta sería la forma más simple de representar a esa función. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Vale? Ajá, porque también para el 1, sí, para el 1, ya recordemos por ahí la propiedad. Déjenme compartirles una imagen para recordar. No sé si pueden ver ahora esta imagen que les estoy compartiendo porque está sobre el pizarrón. ¿Sí la pueden ver? Dice álgebra de Boole, teoremas. ¿La pueden ver? ¿No? Ok, entonces déjenme colocarla. A ver si ahora. Estas son las propiedades de las que habíamos hablado hace tiempo. Esta en particular, la que estoy usando ahora, es la de idempotencia. No, la de idempotencia no, perdón, la de complementariedad, aquí está, es esta. X más X' igual a 1. También tenemos la complementariedad para producto. Después vamos a usar la de idempotencia en suma, y esta es prácticamente la que estaríamos usando ahora. La que tenía en duda porque el 1 multiplicado por cualquier elemento nos devuelve el mismo elemento. Entonces esta es la propiedad que estamos usando ahora, que es la propiedad del idéntico. El elemento idéntico en producto y del idéntico en suma pues es el 0. Ajá. Muy bien, entonces vamos a ir usando estas distintas propiedades. Vamos a regresar al pizarrón. Esta sería la misma función que tenemos arriba, pero esta ya está simplificada.
si tú construyes un circuito con la función de salida que tienes acá arriba, o sea, que sería pues prácticamente este, ajá, y ahora construyes un circuito que tenga esta salida, o sea, que tenga solo los elementos que te den esta salida, vas a ver que responden de la misma manera. Entonces, esta función f, digamos que es equivalente, o sea, es una función equivalente a la primera. Trabajaría de la misma manera. Cuando tú la conectes, ya sea esta que está más compleja o esta que acabamos de obtener, van a funcionar de la misma manera. Lo podríamos probar como construyendo la tabla. Podríamos construir la tabla de esta función, f de x, y, z, con estos 4 sumandos, y podríamos construirla con esta, y verías que para la misma terna, o para una terna en particular de x, y, z, la respuesta te da la misma para cualquiera de las dos. Pero esta es más simple, entonces nuestro objetivo es encontrar esta más simple. Le podríamos llamar como función equivalente. Ajá. ¿Cómo construirían un circuito que represente esta función? Ahora vamos al revés. Hemos hecho de los circuitos la función. Ahora, imaginen cómo podría quedar un circuito que tenga solamente esta salida. Ahorita olvídense de lo de arriba. Que tenga esta salida. Dice XY más X'(Z). ¿Cómo sería su circuito? A ver, intenten diseñarlo. Ajá. Una propuesta, muy bien. Claro. Voy a quitar mi pantalla. Ya alguien escribió en el chat, no lo he visto. No sé, alguien mandó un mensaje en dice. Ajá, entonces tienes por un lado XY en una puerta AND, que es el producto, y por el otro lado tienes el complemento de Y con una puerta NOT, después AZ. Ajá, está bien, muy bien, perfecto. ¿Alguien más quiere compartirnos? Ya lo cotejaron, muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces déjenme regresar al ejercicio en mi pantalla. De acuerdo, entonces este es el circuito al que ustedes llegaron. Y si se dan cuenta, pues es un circuito mucho más simple que el anterior. Y es completamente equivalente, como decía. Si ustedes realizan la tabla para los dos circuitos, verán que tiene las mismas respuestas. La misma respuesta para la misma terna de dígitos. Entonces, pues sí, sería mucho más cómodo, por ejemplo, trabajar con un circuito así más simple que trabajar con este circuito que es mucho más complejo. Esa es la idea de lo que vamos a hacer en esta clase. Bueno, quiero continuar con otro ejercicio en el que vamos a hacer uso de varias propiedades, al menos dos propiedades.
que van a simplificar el circuito o la función que tenemos aquí. Aquí no tenemos el circuito, en este caso nos piden encontrar un circuito combinado que sea más simple, pero que sea equivalente al que representa la función booleana f de x y z que nos muestran aquí. Vamos a usar la propiedad que se conoce como idempotencia, en donde sabemos que la suma de x con x mismo nos da el mismo x, ¿no? Y eso lo podemos confirmar desde la tabla de suma y producto que hemos visto, pero bueno, esto se plasma en una propiedad. Voy a usar esta, digamos como es esta propiedad para completar. Si ven aquí yo tengo 5, o sea tenemos 5 sumas, voy a completar con una suma más que me va a permitir asociar algunas cantidades y llevar eso a una forma más sencilla. Okay, el primer paso que haré será el siguiente. Voy a dejar los 4 términos iguales, los primeros 4. Ahí están los primeros 4. Ahora, el siguiente lo voy a escribir aquí, ya no me ocupo. Este es el quinto término. Ajá. Aquí voy a hacer una especie de un truco, digamos, para poder llevar a esa forma más simple que requiero, y es la siguiente. Voy a sumar una cantidad que va a ser exactamente igual a la última, que es xy', z', y que si ustedes dicen, bueno, o sea, en un álgebra normalmente, en álgebra que trabajamos por ejemplo en números reales, si yo le sumo cualquier cantidad distinta de 0, pues me va a alterar a la función. Pero recordemos que en el caso de la álgebra booleana, pues la propiedad justamente de idempotencia me dice que si le sumo la misma cantidad, me va a dejar a esta cantidad con el mismo valor. Es decir, que la suma de estos dos representa exactamente igual a xy', z'. Ajá. Así se comporta esta álgebra. Entonces, si yo he sumado esta cantidad, realmente no la estoy alterando porque me daría la misma respuesta. Ajá. Bueno, ¿eso en qué me va a servir? Me va a servir en que voy a poder asociar algunas cantidades y voy a, además, voy a poder simplificar. Entonces voy a dejar aquí xyz y voy a asociar lo siguiente. Voy a colocar aquí en distintos colores. Voy a poner acá un igualito. Ok, la primera pareja que voy a asociar es la pareja que tiene x, y y z'. Esta la voy a asociar con x, y', z', que es justamente uno de los sumandos aquí que nos da el mismo valor, x, y', z'. ¿Qué tienen en común estas dos cantidades? Exactamente, muy bien, x y z', perfecto. Bueno, ahora voy a asociar otro par que va a ser x, y', z, que es este de aquí. Lo voy a asociar con x, y', z'. Ajá. ¿Qué tienen en común esas dos cantidades? X y y', muy bien. Entonces, para la azul, déjenme de hecho escribirlo así en color azul, vamos a tener lo siguiente. Puedo factorizar x y z',
y dejar entre paréntesis y más y'. Ajá. Porque eso es lo que tienen en común, es x y z', como ya ustedes lo mencionaron, y lo que voy a factorizar entonces será y más y'. Ahora, la parte morada, en donde, como ya lo mencionaron, tienen en común x y y', lo voy a factorizar, y lo que tengo entonces aquí es la suma de z con z complemento. Ajá, ahí está factorizado. Y el último término, que ya no me ocupo, lo voy a poner un más para indicar que voy a seguir escribiendo, es este que dice x', y y z. ¿Vale? ¿Hasta ahí me sigue? Ahora, esta cantidad, ¿cuánto vale? Y más y', de acuerdo a lo que ya recordamos. 1, ¿verdad? Y esta otra también, z más z' vale 1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reescribir esta cantidad, pero con la simplificación que ya hicimos. Entonces nos quedará f de x, y, z igual a x, y, z más x, z', más x, z' por 1, pero bueno, es la misma x, z', más, ahora la morada, x, y', y el último término pues ese lo dejamos igual. Este sería x', y, z. ¿Ven? Ahí está. Entonces estos dos fueron los que se simplificaron. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asociar a estos dos términos, a x, y', este, lo vamos a asociar con x, z', a estos dos. Y vamos a hacer en este mismo paso nuevamente una suma. Aquí voy a usar nuevamente la propiedad de idempotencia y voy a sumar x, y, z, que es este mismo que tengo aquí. Entonces, si yo sumo la misma cantidad, recordemos que una de las propiedades del álgebra de Boole me deja a la, o que es la propiedad de idempotencia me deja a esa función de manera equivalente. Bueno, ahora estas dos cantidades que tengo aquí, esta que acabo de agregar y esta otra, ¿qué tienen en común? A y y z, ¿verdad? Entonces eso lo voy a poder simplificar. Bueno, voy a escribir a esta exactamente igual. Entonces tengo x, y, z. Ahora, entre estas dos en color morado, lo que vamos a tener en común pues es x. Y ahí tendríamos que hacer la suma de z' más y'. Z' más y'. Entre estas dos que están unidas por la flecha verde, como ya lo mencionaron, tenemos en común yz y vamos a usar la factorización, nos va a quedar x' más x o x más x', como ustedes lo quieran. Y ahora estas cantidades que quedaron entre paréntesis, no, esta no, perdón. Esta nada más se convierte en 1.
Aquí hay otra propiedad que voy a escribir. Si quieren después les recuerdo otra vez, a lo mejor en una presentación aparte o en un documento aparte, porque les di las propiedades y están dentro de la presentación, pero se las puedo dejar en un PDF aparte para que las tengan a la mano. Tenemos entonces una siguiente propiedad, esa me parece que no la habíamos usado, que dice algo como esto: YZ, el producto complemento, es exactamente igual a la suma de Y' más Z'. Bueno, con los nombres que ustedes le quieran dar. Ajá, pero yo lo puse a propósito así porque tenemos esta suma. Entonces, esta suma de complementos, vean, los dos tienen complementos, esa suma de complementos me va a devolver el producto de esas dos variables, y y z, y el complemento de ese producto. Entonces, esta cantidad, esta es una propiedad que no habíamos usado. Esta cantidad ahora va a quedar de la siguiente manera. Tenemos x, yz, más x, pero ahora será y, z, complemento. Ajá. Entonces, esta suma se convirtió en YZ, todo complemento. No va el complemento en cada una, sino afuera del producto. Ajá. Y esta última es simplemente YZ. Ahora, ¿qué tienen en común estas dos cantidades? La XYZ y esta otra. ¿Qué tendrán en común? ¿Qué tienen? La X tienen en común, ¿verdad? Es la única parte que tienen. Ajá, exactamente. Entonces, X es común, la voy a factorizar. Ahora tendríamos YZ más YZ complemento más YZ. Pero observen esta estructura, YZ más YZ complemento. ¿A cuánto será igual? A 1, muy bien. A 1, exactamente, porque sigue la misma estructura. O sea, la propiedad dice que X, cualquiera que sea ese valor X, más su complemento es igual a 1. Entonces, en este caso la X es toda esta YZ. Ajá. No siempre va a ser un valor simple, sino que puede estar compuesto, pero lo importante es que tenga la suma de esa cantidad con su complemento. Por lo tanto, f de XYZ será igual a X por 1 más YZ. Es decir, quedará simplemente como X más Y por Z. Vean cómo era la función original. Esta. Tiene 4 términos donde hay mezcla de X, Y, Z y sus complementos. Y ahora pasamos a una suma de dos cantidades. Una de ellas es simple, la otra está formada por un producto. Ajá. Entonces, el circuito equivalente es, o sea, se redujo bastante, pues.
Ujú. Ahí está. ¿Cómo sería su circuito? ¿Cómo sería el circuito de X más Y, Z? Ajá, exactamente. Ajá. De hecho, ese es el objetivo ahora de la función que nos dan, encontrar la forma más simple, y a partir de esa forma más simple podríamos construir su circuito, que es lo que estamos haciendo también en este caso. Igual lo hicimos en el anterior. De la función, bueno, del circuito sacamos la función. De esa función hicimos la simplificación, y de la simplificación volvimos a construir el circuito, pero ya más simple. Aquí la diferencia fue que no nos dieron el circuito original, sino la pura función, y a partir de ahí simplificamos, encontramos la forma equivalente más simple, y a partir de ahí podemos construir el circuito. Este es el circuito X más, aquí hay una puerta AND, se multiplica en YZ y pasa a una puerta OR, nos queda la suma de X más YZ. Si nosotros, por ejemplo, construimos el circuito de la función original, pues veremos que es bastante complejo, ¿no? Y ese circuito nos daría la misma respuesta que el que tenemos acá. ¿Tienen alguna pregunta? Estas propiedades poco a poco las vamos a ir haciendo más nuestras, ¿okay? Entonces van a encontrar mucho más simple hacer las simplificaciones conforme pasen los distintos ejercicios. ¿Okay? Entonces, ¿les parece si practicamos algunos más? Estos que voy a colocar comienzan, digamos, desde el nivel como más básico, pero pues son importantes aún así trabajarlos para que conforme vayamos avanzando iremos usando más propiedades cada vez. Muy bien, entonces vamos a continuar con una serie de ejercicios. Vamos a ir desde lo más básico y así iremos avanzando para adaptarnos cada vez más a estas propiedades o al uso de estas propiedades. Ajá. Vamos a llamarle a cada una de las funciones f, aunque el texto no lo ha hecho así, vamos nosotros a hacerlo. Esta es una función de dos variables, f de x, y. ¿Cómo usarían alguna de las propiedades que hemos trabajado para simplificar este circuito? X por conjunto de Y más Y complemento. Ajá. Entonces este sería X por Y más Y complemento. Muy bien. Y esta suma de X de Y, perdón, más Y complemento, sabemos que es igual a 1. Entonces esto es X por 1, pero también recordando una de las propiedades del neutro multiplicativo, sabemos que el producto de 1 con 1 pues nos deja el mismo elemento, que en este caso es X. Y esa es la función equivalente, pues es una función mucho más simple. Es solamente X, o sea, no pasa, es como si no atravesara ninguna puerta, ¿no? O sea, llega la señal X y tal cual. Lo único que sale es el elemento que trae en el par, el elemento que trae X.
Muy bien. Vamos con el segundo ejercicio. Muy bien, entonces aquí yo quisiera que ustedes hicieran la simplificación y me dijeran qué obtienen. Vamos a darle siempre un nombre a lo que estemos escribiendo. Le vamos a llamar f de xy en este caso. Bueno, vamos a hacerlo. De todas formas, sobre la marcha me dicen si van teniendo alguna dificultad o alguna pregunta, o si ya tienen la respuesta, igual la pueden compartir. Yo aquí lo que voy a hacer es multiplicar para quitar el paréntesis, porque en este caso x más y pues no los puedo simplificar. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el chat? Entonces, tendría la multiplicación de x por x más x por y más x por y'. Y déjenme compartirles nuevamente. Acá lo tengo, me parece. En ese de x por x queda x, ¿verdad? Sí, Bueno, de acuerdo a la propiedad que había dicho anteriormente. ajá, a la propiedad de idempotencia. Exactamente. Bueno, entonces ya no la regreso. Solo quería recordarles justamente esa propiedad. Pero yo creo que ya no va a ser necesario recordarla, ¿no? Ya la tienen ahí en mente. Entonces vamos a continuar. Entonces x por x nos queda x. Y para esta siguiente suma podríamos hacer igual que en el anterior. Factorizar x, tendríamos y más y', pero y más y', pues sabemos que es 1. Entonces esta cantidad es simplemente x más x. Y nuevamente, con la propiedad de idempotencia, ¿vale cuánto? ¿Cuánto vale x más x? X. X. Ajá. Entonces vean qué simple ha quedado nuestra función. Ajá. Por supuesto que es mucho mejor trabajar con esta función que trabajar con la función de arriba. Si ustedes van a construir un circuito, imagínense construirlo con esta función o construirlo con esta, ¿no? Entonces es mucho más sencillo. Y es completamente equivalente, o sea, la respuesta es completamente equivalente. Si aún no se convencen, porque puede ocurrir que tengan duda de decir, bueno, ¿en verdad me va a producir la misma respuesta? Lo que podemos hacer es construir la tabla de ambas y cotejar que en efecto así sea. Muy bien, pues vamos a hacer ahora la función número 3. Vamos a llamarle también f de x, y, z. Entonces tenemos x por x por y' más y por x por
y'. En este caso lo dejé en orden, pero no tienen que hacerlo así. Pueden escribirlo en el mismo orden, pero pueden conmutar, o sea, la multiplicación es conmutativa, entonces pueden cambiar el orden. X por X nos da X por y', y ahora déjenme compartirles el PDF con las propiedades, porque aquí vamos a usar otra propiedad. Ajá, entonces, esta es la propiedad que vamos a usar ahora, de complementariedad en producto. X por X complemento es igual a 0. X por X complemento es igual a 0. Entonces, vamos a dejar aquí. ¿Cuál será el producto de esta y? O sea, todo esto se puede escribir como X por Y complemento. Pero Y por Y complemento vale ¿cuánto? De acuerdo a lo que acabamos de decir, 0, ¿verdad? Ajá. Y entonces X por 0, que también es otra de las propiedades, vale 0. Entonces todo esto será igual a 0. Entonces nos quedará la suma con 0 y nuevamente este 0 es el neutro aditivo. Tiene la propiedad de que al sumarlo nos deja el mismo elemento al sumarlo, no al multiplicar. Entonces f de, perdón aquí porque le puse z, es una función de dos variables. No necesito z. Voy a poner solamente x y y. Entonces x y y. Ahí está. Y vean que es una función mucho más simple. X por y complemento. Ahí harían una puerta AND con x y con el complemento de x. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Ok. No. Vamos a intentar uno más. Ya tenemos el 3, ahora vamos con el 4. ¿Qué les parece si ustedes trabajan este ejercicio? Y me van diciendo qué obtienen. Entonces, el primer paso, ya saben, es nombrar a la función. Ahí está. Entonces trabajenla unos minutitos y ahorita me comentan qué es lo que van obteniendo. Aquí lo importante es que ustedes pues, le metan mano a la función, que la trabajen, que la exploren para ir probando cómo van comprendiendo todas estas propiedades. Entonces tienes x. Después tienes y más y complemento, lo factorizaste muy bien y te queda x. Por otro lado tienes x', pero aquí el detalle es que en la última factorización que hiciste no tienes y complemento en los dos, ¿no? O sea, lo puedes factorizar, pero cuando tienes en ambos sumandos esa cantidad. Por ejemplo, arriba pudiste factorizar porque en ambos tienes x.
y en la última no tienes ahí, al menos hasta ahí no tienes nada en común. O sea, X con X complemento Y complemento no tiene, o sea, no tiene nada en común. Lo podrías factorizar si ese primer X fuese X, Y complemento, pero no lo tienes así. Ujú. Ok, Muy entonces bien. podría X complemento y Y complemento, podría ponerlos en un paréntesis, bueno, juntarlos y ponerlo en Y, o sea, como paréntesis X, Y, paréntesis complemento. Fíjate, no tienen esa propiedad. Digamos que no son equivalentes. Ajá. Pero es interesante el Ok. razonamiento porque tenemos nuestra mente muy al álgebra de números reales. Y eso es muy normal, completamente normal, ¿no? Porque pues, ya hemos trabajado álgebra así. Sin embargo, aquí no siempre se cumplen esas propiedades, ¿no? Como en el caso de los exponentes, cuando si esa prima, o sea, fuese número real y fuese un exponente, sí se podría hacer lo que tú mencionas. En este caso no es equivalente. Ujú. Tal vez recuerden hace un momento que hicimos un X o un YZ, me parece, YZ complemento afuera y se podía simplificar como una suma. Pero en este caso no, ajá, no siempre son equivalentes. Pero esto es lo bueno de que ustedes me compartan sus pantallas, porque eh, puedo corregir algo a partir de lo que, o sea, no induzco un pensamiento, sino veo, ok, ¿sobre qué base estamos trabajando? ¿Qué es lo que ellos podrían crear? Ok, y sobre eso puedo corregir o hacer algunas observaciones. Entonces, ahorita no importa que hayan errores, esa es la idea, ¿no? De que podamos corregir algo. Muy bien, está muy bien, o sea, el intento está muy bien, o sea, yo creo que con lo que te comenté podríamos ir mejorando. Muy bien, ¿alguien tiene otra propuesta? Recuerden que también podemos, por ejemplo, sumar cantidades que sean necesarias para agrupar algunas otras que se requieran. Ujú. Entonces, pueden sumar alguna cantidad. No sé, podrían sumar algún XY. Recuerden que con la idempotencia pues va a quedar igual. Em, Este es un primer método, después vamos a ver otro, pero al menos ahorita podemos ir así como explorando. A ver, ¿alguien más tiene otra propuesta? A mí me quedó XY complemento. A ver, ¿nos puedes compartir tu imagen? Sí. ¿Ya se Ok. ve? Sí, está si puedes girar tu cuaderno. Eh, no, un 90 grados al revés. Así como venías, pero 90 grados menos. Bueno, dale otra vuelta. Yo te digo, a ver, síguele girando, yo te digo. Una más, ¿Así? una más. 90 grados más. Ahí, justamente, ahí. Perfecto. Muy bien, entonces tienes XY más X', aquí no le hiciste nada. Factorizaste. Ok, vas a agrupar X', Y' más XY. Más XY'. A ver, ahora sí lo puedes alejar un poquito para que vea lo que escribiste. Más XY'. Pero, ¿qué propiedad usaste ahí?
Pues solo reduje los números de complemento para que se hicieran uno cada uno. Como vi que la X' y Y' se podían contraer con X y Y. Pero es que esa ¿qué propiedad es? No identifico ninguna propiedad que nos dé. Es que estoy pensando, o sea, es todo ese paréntesis te dio 0 1. y después, donde si te hubiera dado 1 tendrías que sumarlo también, ¿no? 1 más Y más X, Y complemento. Ajá. Si fuese producto, o sea, si fuese 1 por X, Y complemento, estaría de acuerdo. Pero creo que aquí valdría la pena hacer esta aclaración ahora. Ajá. Es interesante ver ese razonamiento. Déjame escribirlo porque creo que fue la misma idea quizá de la otra solución. Quedaría Muy bien. Entonces, creo que sobre esto que están escribiendo puedo ver a dónde hacer énfasis. Muy bien, gracias. Déjame ahorita te voy a hacer una corrección en ese paréntesis. ¿Alguien tiene Ok. otra propuesta antes de compartir mi pantalla? Bueno, les voy a compartir solo la pantalla la voy a compartir no para resolver el ejercicio, sino para hacer algunas aclaraciones con respecto a esto que hemos obtenido. Aquí vale la pena para convencernos, porque creo que esa va a ser la única manera. Miren, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando construíamos las tablas? Aquí tenemos XY. Bueno, de hecho aquí no ponía ninguna. Aquí ponía XY. Acá voy a poner X complemento, Y complemento. Y aquí voy a poner el producto de X complemento y Y complemento. Ajá. Y por otro lado voy a poner el producto de XY. Y después voy a poner XY complemento. Muy bien, entonces aquí tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a construir la tabla de X complemento, la columna de X complemento. Este es 1, 1, 0 y 0. ¿Vale? Ahora de Y complemento. Este es 1, es 0, 1 y 0. Ahora vamos con el producto de X complemento con Y complemento, que son estos dos. Entonces 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 0 por 0, 0. Ahora vamos a colocar en color morado el producto de X por Y. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Y ahora, sí, nos va a quedar igual. XY complemento. No creo. A ver, ahora vamos a hacer el complemento de esta columna. Entonces tendremos 1, 1, 1 y 0. Ajá. Ahora quiero que ustedes comparen estas dos columnas. X complemento por Y complemento y XY complemento. Nos dan los mismos valores,
No, ¿verdad? No. Ajá. Es por eso que X complemento por Y complemento no es igual a XY complemento. Entonces, este paso o esta igualdad por ahí que tenías sobre la marcha que es X complemento Y complemento más XY, no puede ser reducida porque lo que necesitaríamos sería XY complemento más XY. Entonces sí, ahí podríamos aplicar esa propiedad que tú estabas usando de X más su complemento igual a 1. O sea, la propiedad que tú estabas usando era algo así como X, o sea, cualquier más su complemento igual a 1. Ajá. Lo podemos hacer cuando esta cantidad es la misma y aquí está el complemento. Entonces, si yo tengo XY, aquí lo que necesito es XY complemento. Pero estas dos cantidades ya vimos que no son iguales. Por eso es que no puedo reducir a X más X' igual a 1. No sé si ahí me expliqué. Esto es lo que necesitaríamos para reducir esa cantidad a 1. Pero, como ya vimos que estas dos cantidades no son iguales, no puedo hacer la reducción. Pero es interesante, yo prefiero detenerme en explicar algo a partir de lo que ustedes hacen que simplemente resolver yo los ejercicios, ¿no? Entonces está muy bien, me gustan más estas clases en donde ustedes interactúan. Y ustedes la verdad es que son un grupo que siempre interactúa, eso me gusta mucho. Y aprendo de cómo ustedes van resolviendo y sé en dónde puedo hacer correcciones. Ajá. Entonces, inténtenlo. Y la siguiente clase hacemos alguna otra propuesta. Corrijan su tarea, por ahora lo que tienen pendiente es corregir su tarea en caso de que hayan faltado ahí los paréntesis que me mencionaron. Y vuelvan a intentar este ejercicio. Les voy a enviar también un PDF con las propiedades para que lo tengan ahí a la mano, ¿vale? ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? No, profe. ¿No? Muy bien. Profesora, Sí. una pregunta. ¿Puedes simplificar, por ejemplo, si me quedara X más Y, eso se puede simplificar? No, ¿O ya se queda así? ese ya sería la forma más. O sea, si te quedó X más Y, ya no se puede simplificar. Sí, ya no. Y si tengo 3 elementos más, sería X más Y, y me quedó XY más X más Y. Por, Ahí todavía se puede simplificar, ¿verdad? ajá, por ejemplo, si te quedó como X XY a XY, ajá, más X más Y. más X más Y. Más Y. Ajá, ahí todavía se puede simplificar más. Se me ocurre. Es que no sé si. Todavía le puedo aumentar un XY o ya no se puede hacer. Tal vez sí. O sea, se podría reescribir de otra manera, eso sí. No sé si sea más simple, pero o sea, si te quedó. Estaba pensando si sumar como. Yo creo que se puede hacer todavía más simple. Pero a partir de aquí no veo. Por ejemplo, si sumas XY, te da el mismo. Entre estos dos puedes factorizar Y y te queda X más 1. Entre estos X te queda Y más 1. Sí, yo creo que todavía se puede simplificar.
Nada más habría que ver qué sumar para que tengas el mismo. Por ejemplo, entre estos dos, a ver, vamos a ver. Entre estos dos tienes X, ¿no? Ok, vamos a quitar este versículo. Sí. Entonces, entre esos dos tienes X en común. Entonces, podrías colocar X y entre paréntesis Y más 1 más Y bueno, pero entre estos dos ya no hay nada en común. Estoy casi segura de que sí se puede reescribir de otra manera. Solo que tendríamos que sumarle algo más, que la haga más simple, no sé. Por ejemplo, más X complemento. Por ejemplo, sumarle un número 0. Un número 0 puede ser X por X complemento. Puede ser X por X complemento. Si le sumas esa cantidad es 0, entonces no estás afectando en nada. O podría sumarle Y por Y complemento. Después factorizarlo con este Y. Quizá seguir otra ruta del camino que comenzaste. Yo creo que esa podría ser la opción. Finalmente el circuito que tienes, si es equivalente, o sea, si las operaciones están bien, es equivalente, aunque probablemente no el más simple. A veces hay que hacer esas sumas desde el inicio, esas sumas que te den, con la idempotencia te den la misma función. Yo creo que en este caso no hiciste ninguna suma. Sí, Ajá. bueno, antes de llegar en todo esto sí hice sumas para poder factorizar. Por ejemplo, a esta que le sumaste, fue esta, ¿no? En la que comenzaste. Ajá. ¿Cuál fue tu ruta? Ajá, pues, bueno, simplifiqué a X y Y complemento. X y Y complemento entre estas dos, ¿no? Te dio una X. Simplifiqué. Ajá. Te dio X. Y entonces después simplifiqué a X complemento y Y complemento sumándole una XY. O sea, hiciste... ¿Esto cómo lo transformaste? Esto, Ajá. el de X complemento y complemento, para poder simplificarlo, le sumé un XY. Pero le puedes sumar algo que ya esté aquí. O sea, de todo esto sumaste XY, ya entendí. Este aquí, ¿no? Ajá, sí, Ajá, porque este XY con este XY te da el mismo XY. Ya te entendí. sí. Y de acá, ¿qué factorizaste entre estos dos? No, creo que ya vi cuál fue mi error. Ajá. Bueno, ahí sí estaría, bueno, así como lo planteó mi compañero, no sería, bueno, que le está sumando X, Y complemento, factorizaría Y complemento, ¿no? Entre cuáles puedo factorizar. O sea, la suma sí es válida. Lo que él hizo está bien, o sea, la suma sí es válida. Y entonces, a partir de aquí,
Ajá, ahora ¿qué podríamos hacer? En esa parte no sé, bueno, no sé, sumar, se podría sumar XY complemento, Ajá, esta. en vez de XY, que sea XY complemento. Ah, ok, ya te entendí. Que sea XY complemento, ok, sí, sí se puede. Ajá. Y ya se podría factorizar Y, ¿no? Y complemento. Ajá, o sea, ¿cuáles asocio? ¿Estos dos? Ajá. Ok, entonces me quedaría Y complemento y me quedaría 1, ¿no? Porque es X más X prima. Me queda 1 aquí y me queda, ¿cuánto me queda acá? X, ¿no? Sí. X porque es Y más Y complemento. Pues ya está, ¿sí? Ajá, de cada uno de estos tengo 1 y entonces ya nada más el resultado es X más Y complemento. Muy bien, esa es una mejor Y ya ruta. nada más sería y ya nada más sería simplificar este con XY, que es el inicio, ¿no? No, pero ya simplificamos los 4. Estos dos se simplificaron a X y estos dos se simplificaron a Y complemento. Entonces ya es la suma X más Y complemento. Creo que esa es la forma más simple. Ya entre ellos dos ya no hay ninguna relación porque bueno, en general pues pueden ser distintos X y Y complemento. O sea, ya no hay como una relación entre ellos, ya no tienen algo en común, ya sea X o Y. Sí, creo que esa es la forma más simple de esta cantidad. Ajá, a eso sí ya me conocemos. X más Y complemento. Entonces, el circuito original, digamos, o sea, la función original, tiene la misma respuesta que la función X más Y complemento. Ajá, y si construyen la tabla les tiene que dar lo mismo. Muy bien, chicos, gracias, pues nos fue el tiempo. Gracias por esta clase, nos vemos mañana, ¿verdad? Sí, mañana. Sí, Sí, mañana. nos vemos y terminen su Mañana. tarea bien y ya continuamos con esto. Vamos a ver otro método. Cuídense mucho. Bye. Ok. No olviden, Hasta luego, maestra. Bye. bye bye. No olviden apagar su sesión. Cuídense mucho, ¿eh? Bonita semana. Gracias, maestra. Hasta luego. Adiós, cuídense. Bye bye.